Tema de hoy son cromosomopatías, equipo 3, Galloso, Vargas, Xolo, Yamilet, Jiménez, López, Brenda, Polet, Rivera, Gutiérrez, Frida, Yáñez, Cubillos, Bárbara. El cariotipo es un complemento cromosómico característico en el que lo respecta al número y morfología de sus cromosomas. Cada persona tiene uno diferente y en cada especie es diferente. Por ejemplo, el del lado izquierdo es de un humano y el del lado derecho es el de un perro. Para que sean visibles los cromosomas condensados de células humanas, deben estar en metafase y prometafase. Estos deben estar en extensión. Cada cromosoma compuesto estará por cromátidas hermanas unidas por sus centrómeros. Estos se van a distinguir por la longitud y la localización del mismo. El centrómero debe realizar una constricción primaria, que es un estrechamiento o pellizcamiento de las cromátidas hermanas debido a la formación del cinetocoro. El centrómero es un marcador citogenético reconocible que divide al cromosoma en dos brazos, el brazo corto, P, por petit, o el brazo largo, Q. Deben ser tratados previamente con tripsina para poder digerir las proteínas. Cada par cromosómico se tiñe con un patrón, característico de bandas claras y bandas oscuras, que son las bandas G. Se van a correlacionar por las características de la secuencia del DNA subyacente, es decir, la composición de bases. Así, se podrán identificar individualmente todos los cromosomas, la naturaleza de las anomalías numéricas y estructurales. Deben ser tratados previamente con tripsina para poder digerir las proteínas. Cada par cromosómico se tiñe con un patrón, característico de bandas claras y bandas oscuras, que son las bandas G. Se van a correlacionar por las características de la secuencia del DNA subyacente, es decir, la composición de bases. Así, se podrán identificar individualmente todos los cromosomas, la naturaleza de las anomalías numéricas y estructurales. Un procedimiento usual es cortar los cromosomas de una microfotografía para acomodarlos en parejas en una clasificación estándar. El conjunto completo se le denominará cariotipo. En la profase, por lo regular, el cromosoma 1 se ha condensado hasta una longitud de 50 micrómetros. Los cromosomas preparados para observar sus bandas van a ser reconocidos de 1000 o más bandas, y cada banda citogenética tiene de 50 o más genes. Tras la metafase y mitosis concluida, los cromosomas vuelven al estado de cromatina en el núcleo interfásico. La hibridación es el enlace de dos moléculas de ácido nucleico de cadena simple complementarias de acuerdo con las reglas de emparejamiento de bases, para formar una molécula de doble cadena. La hibridación in situ fluorescente se utiliza para identificar fragmentos de DNA. Hibridan sondas marcadas con colorantes fluorescentes con el DNA contenido en los cromosomas e inmovilizado en portaobjetos para la visualización de aberraciones cromosómicas. Debido a que el DNA de los cromosomas está en metafase fijado en el portaobjetos, se va a desnaturalizar ahí mismo, es por eso que es llamado in situ, para exponer las dos cadenas de ADN, lo que permite que una sonda marcada se hibride con el DNA cromosómico. Esto emitirá fluorescencia cuando los cromosomas son visualizados con una luz cuya longitud de onda estimula el colorante fluorescente. Esto dará la localización de la señal de hibridación y la localización del segmento de DNA que presentará fluorescencia. Es ahí donde se tiene que ver al microscopio. El fragmento de DNA procedente de una localización específica de un cromosoma dará una hibridación con marcajes del sitio en cada cromosoma homólogo correspondiente. El FISH también puede ser una mezcla compleja de DNA, es decir, parte o todo de un cromosoma. Según la constitución de la sonda dará la tensión de parte o todo el cromosoma. A esto se le conoce como sondas de pintado cromosómico. Se pueden combinar 24 sondas de pintado cromosómico distintas por cada cromosoma humano marcados con colores fluorescentes diferentes que emiten luz con distintas longitudes de onda. Estas 24 sondas correspondientes a los cromosomas humanos en metafase, para aplicarlas en la FISH, se les realiza una técnica que se denomina cariotipado espectral. El SCAI puede detectar cromosomas anómalos, fragmentos de cromosomas diferentes y cromosomas implicados en el reordenamiento.
el FISH como única secuencia genómica contigua, el FISH como una sonda de pintado cromosómico específico y el SCAI con sondas de pintado para la combinación de todos los cromosomas. Estas técnicas que se utilizan con frecuencia son para la detección de aberraciones como de lesiones, duplicaciones y translocaciones. La hibridación genómica comparativa identificará y caracterizará aberraciones cromosómicas pequeñas que difícilmente se van a localizar en preparaciones habituales, como las de lesiones y las duplicaciones que dan lugar a síndromes de malformaciones congénitas. Se utiliza para determinar las diferencias entre dos muestras de DNA distintas en cuanto a su número de copias o la dosis de un segmento. La hibridación genómica comparativa es especialmente útil para detectar modificaciones en las dosis génicas existentes en los tejidos neoplásicos comparándolo con el tejido no neoplásico del mismo paciente, en pacientes que sufren cuadros malformativos o retraso mental de origen desconocido, y el análisis cromosómico es normal en el estudio citogenético convencional, y finalmente ha revelado una variación normal en el número de copias de ciertos segmentos de DNA que previamente era desconocido para la humanidad, llamado el polimorfismo en el número de copias. El siguiente tema es división celular. Vamos a empezar con algunos conceptos que debemos entender para comprender las diferentes enfermedades que vamos a describir más adelante. La mitosis es la división normal de las células somáticas, gracias a la cual el cuerpo crece y lleva a cabo la regeneración tisular, y esta va a dar lugar a dos células hijas, cada una con los mismos cromosomas que la célula original. En cambio, la meiosis solo se va a generar en células de la línea germinal y va a ser la producción de células reproductoras, y cada una va a tener 23 cromosomas. Si existen algunos errores durante la división celular, pueden producirse anomalías en el número de cromosomas o en su estructura de las células somáticas, o también puede presentarse en las células germinales y generarnos diferentes síndromes. Vamos a empezar con el ciclo celular. Aquí tenemos las diferentes fases del ciclo celular y la interfase. El periodo entre dos mitosis se va a llamar interfase, y aquí es donde va a pasar la mayor parte del tiempo del ciclo celular. Después de la mitosis va a entrar en G1, donde es una fase donde no hay síntesis de DNA. Después de esto, unas células van a permanecer por poco tiempo en G1 y otras pueden permanecer durante años, y a esto se le va a llamar la fase G0. Van a existir algunos puntos de control que nos van a regular nuestro ciclo celular, y estos van a comprobar la precisión de la síntesis de DNA. Si se detecta daño, se va a detener el ciclo hasta que se pueda reparar. Y aquí tenemos una imagen donde vamos a ver las diferentes etapas del ciclo celular. Más adelante los vamos explicando. Aquí tenemos otra imagen donde vamos a ver la fase G1, S, G2 y la mitosis, y en promedio cuántas horas se tardan durante el ciclo. La fase G1 va a ser de 10 a 12 horas, la S va a ser de 6 a 8 horas, G2 va a ser de 2 a 4 horas, y como habíamos dicho, la mayor parte del ciclo celular se va a encontrar en G1. Vamos a empezar con la interfase, con la fase G1, S y G2. En G1 va a haber una copia diploide del genoma. Después va a pasar a la fase S, donde aquí es donde va a existir la síntesis de DNA. Van a estar dos cromátides hermanas, cada una con una copia de la molécula original. Al final de la fase S va a tener dos copias del genoma diploide, y finalmente en G2 es cuando termina, va a entrar a la fase de mitosis. Vamos a empezar con la mitosis. La mitosis va a consistir de 6 etapas, donde les vamos a describir cada una. Este es un ciclo. Bueno, vamos a iniciar con la profase. Aquí va a haber una condensación gradual de los cromosomas y la formación del huso mitótico. Aquí los centrosomas van a formar los focos en donde se van a irradiar los microtúbulos para que después se puedan ir desplazando los cromosomas. La siguiente es la prometafase. Aquí se va a romper la membrana nuclear y los cromosomas se van a dispersar y seguir condensando. Se van a seguir condensando durante la prometafase. Y es ya cuando entran a metafase, cuando se van a poner en el plano ecuatorial, se van a ir alineando.
La siguiente fase se va a llamar anafase y aquí los cromosomas se van a separar de su centrómero y se van a ir al polo opuesto. En la telofase se empieza a formar la membrana nuclear y es ya hasta la citocinesis donde el citoplasma se escinde y se van a formar dos células hijas. Aquí ya se separa completamente la membrana nuclear y el citoplasma. Y aquí tenemos una imagen más esquemática donde nos habla del ciclo celular con sus diferentes etapas. Por ejemplo, vemos la metafase, donde aquí se están acomodando los cromosomas en el plano ecuatorial. En la anafase se están separando y están yendo hacia los usos polares. En la telofase ya se separaron los cromosomas y en la citocinesis ya se separaron completamente, formando dos células hijas. La meiosis. Como habíamos dicho, la meiosis solo se va a generar en células que van a ser reproductoras. Va a consistir de diferentes etapas y muchas se van a parecer a las de la mitosis. Bueno, la meiosis 1 se va a llamar también reduccional porque aquí se va a reducir el número de cromosomas de diploide a haploide y en esta fase durante esta fase va a ocurrir la recombinación genética. Bueno, vamos a iniciar con la profase. En la profase va a tener diferentes etapas, como estamos viendo aquí. La primera va a ser el leptoteno. Aquí va a haber igual condensación de cromosomas. Va a seguir con el cigoteno. Aquí los cromosomas se van a emparejar y alinean el DNA para que en el paquiteno los cromosomas se sigan enrollando y se sigan condensando. Va a ser en el diploteno cuando empiezan a separarse y solo permanecen unidos por puntos llamados quiasmas. Y en la diacínesis va a ser el punto donde va a existir la máxima condensación. Bueno, después de esto va a seguir la metafase. La metafase va a ser igual que en la mitosis. La siguiente va a ser la anafase 1. Aquí el número de cromosomas se va a dividir a la mitad y cada cromátide va a tener dos segmentos de los progenitores. La telofase va a ser igual que en la mitosis, van a seguir los mismos pasos. Y la citocinesis, la célula ya se va a dividir en dos células, pero aquí ya van a ser haploides. Bueno, en la meiosis 2 va a ser similar a una mitosis normal, pero el número de cromosomas de la célula que va a entrar aquí va a ser haploide, y el resultado final de estas células van a ser 4 células haploides, cada una con 23 cromosomas. Gracias al entrecruzamiento que ocurrió durante la meiosis 1, los cromosomas de los gametos resultantes no van a ser idénticos. Ahora vamos a iniciar con el tema de gametogénesis, donde solo va a ocurrirlo las células sexuales. Bueno, las células germinales primordiales se reconocen en la cuarta semana del endodermo de la vesícula vitelina. Es en la sexta semana cuando migran a las crestas genitales y las crestas genitales más las células somáticas van a formar las gónadas primitivas. Las gónadas primitivas se van a diferenciar en testículos u ovarios, dependiendo de la constitución cromosómica, que puede ser XX o XY. Después de esto, la meiosis femenina se dice que inicia en la vida fetal y va a tener limitadas células. En cambio, la meiosis masculina va a iniciar de manera continuada durante toda la vida adulta, pero aquí va a ser con muchas células, va a estar formando esta gran población. La espermatogénesis va a ser un proceso donde los espermatozoides se van a formar primero en los túbulos seminíferos de los testículos y una vez alcanzada la madurez sexual es como va a iniciar esta espermatogénesis. Los túbulos están revestidos de espermatogonias en diferentes estadios de diferenciación y estas células se han desarrollado a partir de las células germinales primordiales. Este va a ser el último tipo celular, que va a ser el espermatocito primario. Este va a sufrir la meiosis tipo 1 para formar dos espermatocitos secundarios haploides. Los espermatocitos secundarios van a entrar a la meiosis 2 y cada uno va a formar dos espermátides que se van a diferenciar a ser espermatozoides. Todo este proceso de espermatogénesis va a durar 64 días y se dice que alrededor de 200 millones por espermatozoides son los que se encuentran en una eyaculación.
Aquí tenemos una imagen donde vemos el testículo, donde vamos a ver la espermatogonia con 46 cromosomas. En el espermatocito primario aún lo tenemos 46. En la meiosis 1 aquí ya se dividió en 23 de este lado y 23 de este lado. En la meiosis 2 todavía se va a dividir en 2 para formar nuestras 4 células. Aquí se van a llamar espermátidas y ya cuando se diferenciaron acá van a ser espermatozoides. Ahora vamos a hablar de la ovogénesis. La mayor parte de la ovogénesis se va a concentrar en el periodo de desarrollo prenatal. No es igual que en el tema pasado, porque ese dijimos que era durante la etapa adulta. Aquí los óvulos se van a desarrollar a partir de las ovogonias, que son células de la corteza ovárica que se descienden de las células germinales primitivas, y esto es alrededor de 20 mitosis consecutivas. Cada ovogonia va a ocupar el centro de un folículo en desarrollo y al tercer mes van a comenzar a desarrollarse como ovocitos primarios, y estos se van a encontrar en la meiosis 1. En el ovario fetal va a haber estadios incipientes y tardíos, y ya en el nacimiento va a haber millones de ovocitos, pero solo van a madurar 400 que van a ser expulsados durante la ovulación. En el nacimiento están en profase 1 y permanecen en esta etapa hasta la ovulación. Se dice que la mujer alcanza la madurez sexual y cada folículo crece y madura uno cada mes y se va expulsando con las ovulaciones. El ovocito va a completar la meiosis antes de la ovulación. Este se va a dividir, se va a formar un ovocito secundario, que es el que tiene la mayor parte del citoplasma, y la otra se va a convertir en corpúsculo polar. La meiosis se completa solo si hay fecundación. Y aquí tenemos una imagen con el ovario, con el ovocito primario, donde vemos que en la meiosis 1 ya se está formando el huso mitótico y el primer corpúsculo polar. Va a ser en la meiosis 2 donde ya va a pasar a la ovulación, y si existe fecundación va a entrar el espermatozoide para formar el segundo corpúsculo polar y se va a formar un ovocito maduro. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a seguir con alteraciones cromosómicas y vamos a ver la clasificación. Se van a dividir en numéricas y estructurales. En numéricas vamos a tener dos tipos principalmente, las aneuploidías y las poliploidías. Más adelante vamos a ver qué son cada una. Y dentro de las estructurales vamos a tener las equilibradas. Dentro de las equilibradas van a estar las translocaciones, que principalmente vamos a ver de tres tipos. Va a ser la recíproca, la robertsoniana por fusión céntrica y por inserción. Dentro de las no equilibradas vamos a tener de lesión y duplicación. Bueno, ahora vamos a ver un poco de epidemiología. Del 60 al 80% de las alteraciones cromosómicas del cigoto se van a asociar a un aborto espontáneo, y vemos que generalmente las alteraciones cromosómicas van a ser de tipo numéricas. El 50% van a ser trisomías, el 23% van a ser monosomías del cromosoma X y el 2% van a ser mosaicismos, y el resto van a ser anomalías estructurales. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre cómo están formados los cromosomas. Van a estar formados por cromatina, y la cromatina va a ser 60% proteínas, 35% DNA y 5% RNA. ¿Y qué es la cromatina? Va a ser el conjunto de DNA y proteínas que se encuentran en el núcleo de las células, y va a haber de dos tipos: la heterocromatina, que va a tener ADN repetitivo, y la eucromatina, que va a tener una secuencia única, y su apariencia va a variar durante las diferentes fases del ciclo solar. Como vimos antes, durante la meiosis va a haber diferentes niveles de condensación de la cromatina. Y también necesitamos saber la morfología del cromosoma. Este va a estar conformado por brazo corto y brazos largos. El brazo corto se va a representar con la línea P y el brazo largo con la letra Q.
y van a estar compuestos por DNA y proteínas, y en la región central pues va a estar el centrómero, y en las partes distales van a estar los telómeros. Las células somáticas van a estar compuestas por un número diploide de cromosomas, esto es 46, N representa 46, y los gametos maduros como el óvulo y los espermatozoides van a estar compuestos por un número haploide, que van a ser 23 cromosomas. Bueno, ahora siguiendo con las alteraciones numéricas, vamos a tener una aneuploidía. Una aneuploidía va a ser un trastorno cromosómico humano. Este va a ser el más común y va a ser el que va a tener mayor importancia clínica. Este se va a caracterizar porque el número de cromosomas es diferente a 46, pero no es múltiplo de 23, como por ejemplo una monosomía. En una monosomía va a faltar uno de los elementos en un par de cromosomas, es decir, vamos a tener 45 cromosomas. Y una trisomía va a haber una presencia de 3 miembros en un par cromosómico, lo que nos va a dar que haya 47 cromosomas. Las principales causas de esto van a ser la no disyunción, y se va a producir cuando uno de los cromosomas que forman un par o las cromátides hermanas no se separan durante la anafasia. O también otra causa va a ser por el rezago anafásico durante la meiosis. Este rezago anafásico ya puede ser tanto en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Va a haber algunos factores que van a predisponer a que haya este fallo en la separación de las cromátides, y estos pueden ser edad avanzada de la madre, hipotiroidismo materno, radiación, infección viral durante el embarazo, principalmente hepatitis, y también por tendencia familiar. Y la aplicación de la FISH multicolor a células en interfase ha supuesto un importante avance en el diagnóstico prenatal de aneuploidías. Como ejemplo tenemos el síndrome de Klinefelter, que tiene una poliploidía, va a tener 47 cromosomas y va a tener XXY, y el síndrome de Down, que es una trisomía, y va a tener el genotipo XX, si en este caso si es mujer, o XY, y la trisomía va a estar en el cromosoma 21. En la mayor parte de los casos, los embriones con monosomías de los autosomas o cromosomas sexuales no van a ser viables. Y un ejemplo de monosomía de los cromosomas sexuales va a ser el síndrome de Turner, del que más adelante nos van a hablar. Y va a cursar con un fenotipo femenino, pero con gónadas estériles. Y las más comunes van a ser, otras trisomías de importancia clínica que más adelante vamos a ver, van a ser la trisomía 13 y la trisomía 18. Y ahora otra alteración numérica son las poliploidías. Es un trastorno en el que la cantidad de cromosomas es un múltiplo exacto del número haploide y excede al diploide. Podemos tener una triploidía o en la triploidía va a haber 69 cromosomas, o sea, va a tener un genotipo 3N, y en la tetraploidía vamos a tener un genotipo 4N, y esto va a ser que va a tener 92 cromosomas. Los fetos triploides generalmente son abortados, y según el origen masculino o femenino del juego extra de cromosomas puede tener 3NXXX o 3NXXY, que es el más frecuente, o también puede tener el otro juego que es 3NXYY. Dentro de las alteraciones estructurales de los cromosomas tenemos las equilibradas. Estas van a tener como característica que no hay pérdida ni ganancia de material genético, no va a haber un cambio fenotípico, existe riesgo de gametos desequilibrados. Esto se refiere a que en el sujeto no va a haber alteraciones, como decíamos, fenotípicas, pero las generaciones siguientes, es decir, sus hijos, puede ser que sí expresen alguna alteración.
y vamos a tener dentro de las equilibradas inversiones y translocaciones. Dentro de las desequilibradas se van a caracterizar porque hay pérdida o ganancia de material genético, y dentro de estas vamos a tener las deleciones o duplicaciones. Y para que se dé una anomalía estructural es necesario que haya uno o más rompimientos de los cromosomas que se pueden dar por factores ambientales. Los factores ambientales pueden ser teratógenos o radiación. Y lo que va a pasar normalmente es que va a haber un rompimiento del DNA y los mecanismos especializados de reparación del DNA se van a encargar de unirlos, pero cuando hay más de un rompimiento, los mecanismos de reparación no pueden distinguir uno de los extremos pegajosos del otro, y siempre existe la posibilidad de que se unan erróneamente. Y esta tasa de rompimientos de los cromosomas puede aumentar por radiación ionizante, agentes mutagénicos. Los agentes mutagénicos, pues podemos encontrar productos químicos como el benceno, y enfermedades hereditarias monogénicas autosómicas recesivas como la ataxia telangiectasia, síndrome de Bloom, síndrome de Fanconi y la geroderma pigmentosa. Como veíamos, las causas van a ser rotura de los propios cromosomas por factores ambientales como radiación o teratógenos químicos. Y otro tipo de alteraciones estructurales se generan durante la meiosis, y si afectan a las células germinales pueden ser hereditarias. Los más frecuentes son las translocaciones recíprocas, la formación de isocromosomas y las deleciones y duplicaciones. Vamos a empezar con una translocación, que es la transferencia de material genético entre dos cromosomas. Y para que haya esta transferencia va a ser necesario que haya una ruptura entre los cromosomas para que se produzca el intercambio, y puede ser de 4 tipos: recíproca, robertsoniana, por fusión céntrica y por inserción. Y aquí vemos la transferencia del material genético entre el cromosoma A y el cromosoma B, cómo se combina. Y pues ninguno de estos dos pedazos que se rompen se pierde, entonces por eso se dice que es equilibrado. Como veíamos, para que ocurra debe haber un rompimiento en cada uno de los cromosomas involucrados con un rearreglo normal, o sea, es decir, que los mecanismos de reparación fallan. Y también se produce una translocación cuando hay una recombinación accidental en la meiosis entre dos cromosomas no homólogos. Entonces, como vemos, no va a haber pérdida de DNA. Esto va a hacer que haya un individuo normal. La translocación va a estar balanceada, y el individuo con una translocación balanceada no va a tener problemas, pero sí pueden tenerlo los descendientes porque pueden presentar rearreglos cromosómicos desbalanceados. La translocación recíproca, el material genético distal a los rompimientos cromosómicos es intercambiado entre dos cromosomas. Los rompimientos pueden ser en los lazos largos o en los cortos, y pueden estar involucrados cualquier par de cromosomas, homólogos o no homólogos. Y esta imagen representa la translocación recíproca, en la que transfieren material entre el cromosoma A y el cromosoma B, y después se vuelven a unir, cada uno con los fragmentos por ejemplo, con el fragmento del cromosoma B que adquirió de nuevo, y con el fragmento del cromosoma B que adquirió. Y en la translocación robertsoniana va a haber una ruptura cerca del centrómero, y estos pedazos que se rompen cerca del centrómero se van a reunir. Y la robertsoniana, que es la que veíamos anteriormente en la imagen, se origina por rompimientos en o cerca del centrómero de dos cromosomas acrocéntricos.
La mayor parte de los rompimientos se van a localizar arriba del centrómero y la reunión de los pedazos, de los nuevos cromosomas van a originar que el nuevo cromosoma puede tener uno o dos centrómeros, o sea, va a ocasionar cromosomas dicéntricos y va a dar origen a otro fragmento con o sin centrómero. Los portadores balanceados de una translocación robertsoniana van a tener 45 cromosomas, 22 van a ser homólogos normales y el par translocado. Son sanos fenotípicamente, pero cuando forman los gametos pueden tener problemas. En la translocación por inserción se van a requerir 3 rompimientos cromosómicos en uno o dos cromosomas. Y si la translocación es entre dos cromosomas, va a haber una deleción intersticial de un segmento de uno de los cromosomas que se va a insertar en el otro. Va a haber otro tipo de anomalía estructural que va a ser la deleción con o sin formación de un cromosoma anular. Una deleción se va a referir a cualquier pérdida del material genético de un cromosoma. Y la deleción va a provenir de la pérdida de una porción de material genético comprendido entre dos puntos de rompimiento cromosómico. Esto se le va a llamar deleción intersticial. Y el segmento entre los dos rompimientos va a carecer de centrómero y se va a comportar como un fragmento acéntrico y se va a perder durante las subsecuentes divisiones celulares. Ejemplos de esto tenemos el síndrome del vellido de gato. Este va a ser una deleción en el brazo corto del cromosoma 5 y va a producir retraso mental grave, microcefalia y llanto, que se asemeja al de un gato. Y esta va a ser la deleción. Aquí vemos que se rompe un pedazo, que se rompe el fragmento FG. Y pues ya en la siguiente, el cromosoma ya no lo presenta en esta imagen. Y también la formación de un anillo va a ser cuando de estos dos rompimientos se unen en sus extremos y forman este anillo. La duplicación va a ser cuando va a haber dos copias de un segmento de un cromosoma y se puede originar por entrecruzamiento desigual en las cromátides, en la meiosis, y en este caso es el recíproco de la deleción. Entonces aquí vemos cómo va a haber las roturas entre el pedazo C y D, y aquí igual va a haber dos rupturas entre C y D, y estos mismos fragmentos se van a volver a unir repetitivamente. Y en este caso vemos la deleción intersticial. Ahora vamos a ver la trisomía 13 o el síndrome de Pato. La incidencia es 1 entre 15.000 a 1 entre 25.000 nacimientos. Y alrededor de la mitad va a fallecer durante el primer mes de vida y se asocia a edad materna avanzada. Y el cromosoma extra suele provenir de una no disfunción en la meiosis materna. El riesgo de recurrencia es bajo, incluso cuando un progenitor es portador de la translocación. En estos casos, el riesgo empírico de que un segundo nacimiento tenga esta misma trisomía es inferior al 2%. Y esto va a ser, la trisomía en el cromosoma 13. Aquí vemos los 3 cromosomas y estas van a ser las principales, lo que vamos a ver fenotípicamente. Va a haber apariencia, dentro de su apariencia facial va a tener labio leporino, como vemos aquí, paladar hendido y anomalías oculares. Y va a tener polidactilia, los puños van a estar cerrados y los pies, como vemos, van a estar en mecedora, y también va a tener malformaciones en los oídos. Va a acusar con retraso del crecimiento y retraso mental grave. Va a tener malformaciones del sistema nervioso central
como rhincefalia y holoprosencefalia. La frente va a ser inclinada y se va a observar microcefalia. Las suturas están abiertas y puede haber microftalmia, coloboma del iris e incluso ausencia de ojos. Como veíamos, va a haber una malformación de orejas, labio leporino y paladar hendido, polidactilia en manos y pies. Las manos se cierran con el segundo dedo sobre el tercero y el quinto sobre el cuarto, igual que en la trisomía 18. Los pies van a estar en mecedora, las manos pueden presentar un pliegue semiesco y puede haber malformaciones cardíacas y urogenitales, criptorquidia, útero bicorne y ovarios hipoplásticos, y van a tener riñones poliquísticos. Y esta es una imagen con todo lo que les acabo de decir, pero como más gráfica. La microftalmia, polidactilia, microcefalia, retraso mental, lo que ya vimos, labio paladar hendidos, defectos cardíacos, renales, pueden tener hernia umbilical y pies en mecedora. Ahora vamos a ver la trisomía 18 o síndrome de Edwards. La incidencia va a ser 1 en 7.500 nacimientos. La incidencia en el momento de la fecundación es mucho más elevada, pero alrededor del 95% de los embriones con trisomía 18 se ha abortado de manera espontánea. La supervivencia postnatal es escasa y se va a asociar con una edad materna avanzada. Y esto es lo que vamos a tener: retraso mental, problemas en el crecimiento, malformaciones cardíacas, hipertonía. El occipital, como vemos, va a ser prominente y la mandíbula va a estar retraída. Las orejas van a ser de implantación baja y mal formadas. El esternón va a ser corto, los puños van a estar cerrados, como un poco, parecido a lo que vimos en el síndrome de Paton. Los puños van a estar cerrados, el segundo dedo superpuesto al tercero y el quinto al cuarto. Los pies van a estar en mecedora y los dermatoglifos van a ser distintivos, con un surco palmar único y arco en la mayoría de los dedos, y las uñas suelen ser hipoplásicas. El siguiente tema es trisomía 21. Bueno, este va a ser el trastorno cromosómico más frecuente y es el mejor conocido. También va a ser la principal causa genética de un retraso mental moderado. Vamos a tener que 1 entre cada 800 niños, bueno, aquí la literatura difiere un poco, pero menciona que 1 de cada 700 a 800 niños nace con síndrome de Down, y entre los nacidos o fetos de gestantes de mujeres mayores de 35 años, la incidencia va a aumentar, como ahorita vamos a ver más adelante. Se descubrió por primera vez en 1959 que la mayoría de los niños con síndrome de Down poseía 47 cromosomas, y que el cromosoma extra era un pequeño cromosoma crocéntrico que se designó como el número 21. Bueno, en estas tablas podemos ver cómo la frecuencia del síndrome de Down aumenta conforme la edad materna, pudiendo llegar a 1 de cada 23. A partir de los 45 años. Bueno, el fenotipo va a ser característico y en base a este se va a poder realizar el diagnóstico. Sin embargo, en la etapa neonatal es difícil hacer el diagnóstico, entonces vamos a utilizar los criterios de Hall como una guía clínica con datos sugestivos de síndrome de Down. Y bueno, lo principal va a ser la hipotonía, el perfil facial plano, el pobre reflejo de Moro, la hiperextensibilidad articular, y el pliegue nucar redundante, así como las fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, principalmente. El fenotipo, bueno, lo característico, como ya mencioné, va a ser la hipotonía. También pueden presentar una baja talla y peso y estatura, y braquicefalia, cuello corto, piel sobrante en nuca, el puente nasal plano
Las orejas pueden estar displásicas y con implantación baja. También van a presentar un perfil facial aplanado, diástasis de rectos y hernia umbilical, así como laxitud de ligamentos. Van a presentar un surco plantar entre el primero y segundo dedos, y la piel va a tener un aspecto de mármol y va a estar un poco áspera. También se pueden encontrar manchas en el iris, en el margen del iris. La boca abierta va a presentar una lengua flutuyente y arrugada. Esto es principalmente por la hipotonía. Van a presentar los pliegues epicánticos y las fisuras palpebrales con el canto externo un poco más elevado. Van a presentar sus manos cortas y anchas, y también en ellas va a presentar un solo pliegue palmar transversal. Y bueno, característico también es la clinodactilia y el retraso mental. Y aquí están unas imágenes de el fenotipo característico del niño con síndrome de Down. Podemos ver el pliegue transverso palmar, el perfil nasal plano, los pliegues epicánticos, la hipotonía y la lengua flutuyente, así como las orejas de implantación baja. Van a presentar también ciertas anomalías congénitas en diferentes órganos. Pueden presentar un canal atrioventricular y comunicación interventricular, páncreas anular, enfermedad de Hirschsprung, el timo pequeño y por lo tanto deficiencia de células T. Entonces, bueno, en estos niños es muy frecuente la muerte por infecciones. Hipotiroidismo, también es muy frecuente la demencia y el hipogonadismo. El retraso en el desarrollo se va a hacer más evidente al final del primer año. El coeficiente intelectual suele estar entre 30 y 60. Presentan cardiopatía congénita, como ya mencioné, atresia duodenal y una fístula traqueoesofágica. Solo del 20 al 25% de los embriones con trisomía 21 van a sobrevivir hasta el nacimiento. Se dice que los abortos de la 11ª a la 16ª semana son principalmente debido a esta anomalía. Bueno, la causa va a ser el error, es un error meiótico responsable. El error meiótico responsable va a ser en la meiosis materna, principalmente en la meiosis 1 en un 90%, pero puede ocurrir en la meiosis paterna en un 10%. Se dice que se da por la no disyunción materna en anafase, cuando las cromátidas hermanas no se separan. Y bueno, una teoría es el modelo del óvulo envejecido, que dice que cuanto más edad va a tener el óvulo, mayor va a ser la probabilidad de que se produzca un error en la disyunción. Y bueno, esto es debido a que los óvulos de mayor edad son menos susceptibles a la no disyunción por los mecanismos de recombinación. El diagnóstico prenatal se puede hacer mediante la obtención de amniocitos fetales o biopsias coriónicas y pues la realización del cariotipo. Se debe mandar un cariotipo en mujeres que tengan un riesgo identificado. Esto es una edad materna superior a 35 años, como ya se mencionó, que salga positivo en el tamizaje de triple marcador en el suero materno, o aquellas que tuvieron un producto previo con síndrome de Down. A pesar de que la probabilidad es de 1%, se debe realizar el cariotipo. El siguiente tema es alteraciones de los cromosomas sexuales. Vamos a tener que las anomalías de estos cromosomas sexuales pueden ser tanto numéricas como estructurales, y pueden estar presentes en todas las células o en forma de mosaico. Van a tener manifestaciones características, y va a ser el retraso en el inicio de la pubertad, amenorrea primaria o secundaria, infertilidad y los genitales ambiguos. La incidencia global es de 1 de cada 400 a 500 nacimientos. Y se dice que estos van a ser menos graves que los asociados a los trastornos de los autosomas, debido a que se da la inactivación, ya que uno de estos cromosomas X está inactivado y el cromosoma Y tiene un bajo contenido de genes, alrededor de 50 nada más. El primero que vamos a ver es el síndrome de Klinefelter, que tiene un cariotipo de 47XXY. Aquí se caracteriza por la presencia de uno o más cromosomas X, como ya les mencioné. El cromosoma extra suele estar inactivado. Esta es la forma genética más común de hipogonadismo, y el fenotipo se va a hacer más evidente después de la pubertad, como ya mencioné.
Bueno, el fenotipo de estos van a ser altos, delgados, con piernas largas, hipogonadismo que es característico, y los caracteres sexuales secundarios van a estar infradesarrollados. Pueden presentar ginecomastia, infertilidad, debido al bajo contenido de espermatozoides. Pueden presentar oligospermia o azoospermia, disminución del tono muscular y de la libido. También van a presentar disminución de la densidad mineral ósea y de la concentración de andrógenos. Van a presentar degeneración de los túbulos seminíferos y, bueno, con esto disminución de las células germinales, contribuyendo a la infertilidad, hiperplasia del intersticio y fibrosis extensa. Van a tener acumulación de grasa, disminución de masa muscular y de sensibilidad a la insulina. Es por eso que estos están en riesgo de presentar síndrome metabólico. Aquí tenemos el fenotipo característico de Klinefelter. Veamos que son altos, son delgados, tienen las piernas largas, se ve evidente el hipogonadismo y los caracteres sexuales secundarios poco desarrollados. Van a existir diversas variantes del síndrome de Klinefelter con diferentes cariotipos. Conforme se vayan añadiendo cromosomas X, el fenotipo va a ser más anormal, va a ser un grado más elevado de deterioro mental, menor desarrollo sexual, así como dismorfia. Esto se da como consecuencia de errores en la meiosis 1 paterna debido a los fallos de la recombinación XY en la región pseudoautosómica. Y en los casos de origen paterno, la mayoría van a ser debidos a errores en la meiosis 1 y el resto en meiosis 2 o errores posigóticos que van a producir mosaicismo. El síndrome de Turner presenta en cariotipo 45X. Va a ocurrir de ocurre en uno en cada 2.500 a 3.000 recién nacidas. Va a haber ausencia parcial o completa de un segundo cromosoma sexual. El diagnóstico de se puede realizar desde la vida intrauterina. Es por eso que ya no se presentan tantos casos. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico intrauterino? Bueno, cuando se observe edema fetal y concentraciones anormales de gonadotropina coriónica, de estriol no conjugado y de la alfa-fetoproteína. El 99% de estos van a abortar de manera espontánea. El fenotipo van a ser de baja estatura, con disgenesia gonadal, el cuello ancho y higroma quístico. Van a tener una implantación posterior baja del cuello, tórax ancho con los pezones separados. Malformaciones renales, cardiopatía hipoplásica izquierda y trastornos neurocognitivos, además de edema de pies, cortación de aorta, cubitus valgus y genu valgus. Y aquí está en imagen el fenotipo de síndrome de Turner. Como podemos ver, la baja estatura, el cuello ancho. Y bueno, ya eso es todo. Gracias por su atención.